Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Claro, pues mira, Pepe, claro que hay que ver este dato con mucha preocupación. Es una caída de 18.9% con respecto al segundo trimestre del 2019. Es tremendo, ¿no? O sea, como estabas comentando, pues la peor de los trimestres desde 1980 que la serie se publica. Y si nos vamos hacia atrás con las series históricas anuales, esta es la peor caída desde 1932, que el PIB cayó 14%. Entonces es una verdadera caída fuerte. Hay que tomar en cuenta que el mundo no se para todos los días por una pandemia en donde toda la actividad económica se frena, ¿no? Entonces eso es lo más importante y preocupante. En segundo aspecto, lo que tú mencionabas del empleo, Pepe. La verdad es que si vemos, por ejemplo, la tasa de desempleo no se incrementó mucho. La verdad se fue de 3.2 a 4.7 en mayo. Entonces, el problema no es tanto la tasa de desempleo, sino al ver la encuesta de ocupación y empleo, ahí vimos que no nada más hubo gente que perdió el empleo directamente, sino vimos muchísima gente que está ahora disponible para trabajar. Es decir, tú sabes, Pepe, que para que alguien sea contabilizado como desempleado, necesita no tener empleo, pero además decir que lo está buscando. Muchas personas en la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI dijeron que no tienen empleo, pero no dijeron que lo estaban buscando. 20 millones más. Entonces, estas personas esperemos que puedan encontrar un empleo, pero la situación es hacia adelante, pues, ¿qué tanto se van a poder generar empleos, ¿no? Entonces, si me preguntas que si ya pasamos lo peor, esa es una de las buenas noticias. Yo creo que ya pasó lo peor. Lo peor fue abril, mayo, y hacia adelante pues será recuperación difícil, lenta, gradual, pero al menos podremos hablar de recuperación, estimado Pepe. Hay índices de que la economía va a decaer hasta un 10.5% debido a la pandemia. Esto lo da a conocer el Banco de México, Banjico. Registra una caída de entre 8.5 y 10.5 en promedio al cierre de 2020, justamente por esta circunstancia. Eso es lo que están estimando los expertos financieros del Banco de México. ¿Tú concuerdas? Sí, concuerdo. El pronóstico que tenemos en el equipo de análisis de Banorte es menos 9.8% para todo el año, que obviamente implica pues una recuperación en la segunda mitad del año. Dices tú entonces que ya tocamos fondo, que esperamos haber tocado fondo. Dice el presidente de la República, y te lo pongo enseguida para que lo escuches, dice que ya esperábamos esta caída en la economía, sostiene que ya tocamos el fondo y que comenzará la recuperación. Sí, ya esperábamos estos datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los 3 meses peores. Si ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo, ya nos afectó en el primer trimestre, se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo y se puede medir, independientemente de los datos del INEGI, en la pérdida de empleos. Es lo que dijo el presidente Gabriel Casillas. Dijo también que durante el mes de abril se perdieron 555,000 empleos, en mayo cerca de 340,000 y en junio alrededor de 80,000 empleos. Es decir, va disminuyendo lo que tú comentabas hace un momento, la caída del empleo. No obstante, dijo que a partir del mes de julio va a comenzar a levantarse el país y también insistió en algo que ya ha venido repitiendo con anterioridad, Gabriel, que para lo importante en este momento, para medir el crecimiento económico, es importante desde luego, pero es más importante medir el bienestar, que el crecimiento no necesariamente es bienestar y que para fines de año se tendrá la primera medición que va a tomar en cuenta otros factores distintos al crecimiento. Lo dijo de esta manera el presidente López Obrador. Ya para finales de año tenemos la primera medición. Y sí se está tomando en cuenta también el Producto Interno Bruto, pero es un elemento más. Se están tomando en consideración otros factores, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ingreso en la familia, con el bienestar, con la paz, la tranquilidad, incluso con la felicidad, igual que el Producto Interno Bruto. Te pediría un comentario sobre esto, Gabriel Casillas. Mira, Pepe, yo creo que en la parte de la caída, pues sí, ya quedó atrás, yo coincido con el presidente.
Hacia adelante me preocupa que la recuperación vaya a ser muy, muy gradual, ¿no? Porque va a haber sectores que no puedan abrirse a la economía tan rápido, sobre todo los que implican aglomeraciones, transporte aéreo, turismo. Entonces yo creo que todavía hay espacio inclusive para alguna política de apoyo a estos sectores para que realmente haya una recuperación. Y en ese sentido, pues yo estoy de acuerdo en que hay que medir el bienestar. Ya hay varias medidas, ¿no? Inclusive algunas del premio Nobel Joe Stiglitz, por ejemplo, que miden el bienestar y se miden bastante bien, ¿no? Pero una parte importante, no están disasociadas del producto bruto. Al contrario, tener un crecimiento del PIB se considera una condición no suficiente para el bienestar, pero sí una condición necesaria. Entonces es necesario crecer y entonces construir así medirlo para ver el bienestar. Pero sí es importante el crecimiento, estimado Pepe. También nos llamó la atención el hecho de que la economía estadounidense registró una contracción histórica en el segundo trimestre de 2020, no nada más en México, en Estados Unidos fue del 32.9%, el peor desempeño de la economía estadounidense, repito, desde el año de 1947. Y recordarás aquel secretario de Hacienda, Agustín Cárcels, que alguna vez nos dijo, bueno, pues cuando alguna vez se refirió a la situación económica de vaivenes y señalaba, no hombre, esto es una gripita, y la gripita se convirtió en una pulmonía cuata, por lo menos. Si a Estados Unidos le empieza a ir mal en términos de recesión, pues ¿qué podemos esperar en México? Es una pregunta. Claro, Pepe, y yo creo que sí, que tienes toda la razón. Ahora ese menos 32.9 es trimestre a trimestre anualizado. Si queremos compararlo con México, tendríamos que desanualizarlo, que te da menos 9.5, y ese se compara con el trimestre mexicano, que es menos 17.9. Es una complejidad, pero vamos. Entonces caímos el doble que Estados Unidos, sí, y algo importante aquí que mencionar es que al menos también en Estados Unidos pareciera que ya tocó fondo también. Allá tienen dos temas. Uno, que pues ya hay muchísimos apoyos fiscales y monetarios que lo están ayudando a retomar el camino del crecimiento. Y número dos, que también, a pesar de que esté habiendo estos rebrotes de COVID, pues la verdad es que ningún gobierno se está atreviendo a hacer otra instrumentación de política de cuarentena draconiana. Algunos están cerrando, algunos municipios, etcétera, pero en ese sentido como que lo que se invita es a poder vivir con el COVID, obviamente guardando todos los protocolos sanitarios como cubrebocas, a la distancia, etcétera. Claro. Entonces en ese sentido yo creo que Estados Unidos también tocó fondo aquí, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en China. China le tocó, fue donde salió el brote, todo el impacto económico le tocó el primer trimestre, que cayó 6.8% el PIB, y ya el segundo trimestre ya crecieron 3.2%. Entonces, como ha ido por fases el impacto económico de la pandemia, pues también Estados Unidos está en nuestra misma latitud. Pues, ¿qué les dices a tus clientes que están inquietos, que están temerosos, a los inversionistas a través de Banorte? ¿Qué les dices? Tómenlo con calma, tómense un pasiflorine, ¿qué les dices? Bueno, les digo que la verdad hay dos buenas noticias. Uno, como comentaba, que ya pasó lo peor, ¿no? O sea, ha sido terrible, pero ya pasó lo peor en abril y mayo. Dos, también pues les comentamos que afortunadamente no estamos en las crisis de los 80s y 90s, porque si bien este impacto económico, esta recesión va a ser peor que los 80s y 90s, no va a ser una crisis peor. ¿A qué me refiero? A que en esta no vamos a tener devaluaciones del 300%, inflaciones arriba del 100, 150%, tasas de interés arriba del 100%. Eso hace una diferencia brutal. De todas maneras hay temas con empleo, etcétera. Y la tercera cosa que le decimos a los clientes, pues que hay que pensar en reinventarse, ¿no? En aprovechar todo esto para digitalizarse, para ser innovador, ¿no? En los que se puede, ¿no? Y a los hacedores de política económica lo que les decimos es que se necesitan apoyos para todos aquellos que hayan perdido su pyme, su pequeña empresa, para todos aquellos que hayan perdido su empleo, porque va a ser difícil que lo repongan en un ambiente de una recuperación gradual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.